Seguro muchos de ustedes conocen a Karol G, pero ¿cuántos de ustedes conocen a Carolina Giraldo? ¿Conocen el motivo de su éxito y el secreto que la hizo grande? Hoy les voy a contar dos lecciones que Karol aprendió a base de tropiezos y grandes caídas. Un pensamiento estoico milenario que transformó su vida, y si miras el video hasta el final, te aseguro que también puede cambiar la tuya. Dicen que los sueños más grandes nacen en los lugares más pequeños, que a veces el ruido del mundo te obliga a callar, hasta que un día el alma grita tan fuerte que ni el miedo puede detenerla. Antes de ser Karol G, la estrella que conquista escenarios del mundo, fue Carolina Giraldo Navarro, una joven de Medellín que aprendió que la fe, cuando es real, se construye entre lágrimas, rechazos y esperanza. Nació en una casa sencilla, hija de Marta y Guillermo. Su padre, un músico local, fue su primer maestro, su primera banda sonora, su primer fan. Él le enseñó algo que ninguna disquera enseña, que cantar con el alma vale más que cantar perfecto. Y ella lo creyó. Desde pequeña, Carolina se destacó, no por tenerlo todo, sino por tener algo que muchos pierden, el coraje de intentarlo. A los 14 años participó en Factor X Colombia. No ganó, pero no se rindió. Aquella derrota fue su primera lección. El fracaso no es el final, es el filtro que separa a los soñadores de los que realmente creen. Mientras otras niñas soñaban con ser princesas, ella soñaba con ser escuchada. Y ese sueño, aunque humilde, ya tenía el tamaño del universo. La música urbana no tenía espacio para mujeres. Era un terreno de voces masculinas, egos grandes y puertas cerradas. Cuando Karol llegó a disqueras con su demo, escuchó las frases que tantas mujeres escuchan en distintos trabajos. Esto no es para ti. No estás lista. O mejor, busca algo más sencillo. Pero ella no quería sencillo, quería verdadero. Y mientras el mundo le decía, no puedes, ella escribía su propio sí puedo. Durante casi 10 años recorrió radios, bares y escenarios pequeños. Cantó en fiestas, en eventos de barrio, en donde fuera, sin glamour, sin reflectores, solo con una certeza que algún día el mundo escucharía su voz. Hubo días en los que el sueño pesaba más que el cuerpo, donde los no dolían más que las agujas de un tatuaje. A veces lloraba en silencio, pensando si ese sacrificio valía la pena. Pero su madre le repetía, Carito, el éxito no llega cuando todos creen en ti, llega cuando tú sigues creyendo aunque nadie lo haga. En esos años duros, aprendió 3 cosas. Que la paciencia es una forma de fe, que el dolor también entrena el alma, y que ninguna mujer debería sentirse menos por perseguir un sueño grande. Cuando el mundo no te da espacio, a veces tienes que construir el tuyo. Así nació La Bichota, una mujer libre, sin filtros, sin miedo a ser sensual y poderosa a la vez. Una figura que cambió el discurso del género urbano. Antes, las mujeres eran parte del paisaje del reggaetón. Ahora eran el centro, y no solo cantaba, inspiraba. La Bichota se convirtió en un símbolo, no de arrogancia, sino de libertad, de ser mujer sin pedir disculpas, de mirar al espejo y decir, sí, tengo fuerza, tengo historia y tengo voz. El éxito no cura, solo te enseña a cargarlo con más dignidad. Cuando Karol llegó a la cima, también llegó la crítica, la soledad, la comparación constante. Se habló de su cuerpo, de su relación, de su ruptura. Pocos hablaron de su arte, de su disciplina, de su resiliencia. En 2021, tras una de las etapas más difíciles de su vida personal, se encerró en el estudio y transformó su tristeza en música. De esa oscuridad nació Provenza, una canción que celebra la libertad después del dolor, y más tarde,
Mañana será bonito. Ese álbum no solo rompió récords, fue el primer disco en español de una mujer latina en llegar al número 1 del Billboard 200. Pero más allá del logro, fue una carta abierta a todas las mujeres rotas que aún creen en el amor, en la vida y en sí mismas. Karol G no solo canta canciones, canta verdades, canta por las que fueron juzgadas por soñar alto, por las que fueron llamadas demasiado emocionales, por las que se sintieron invisibles en un mundo que grita más de lo que escucha. Ella representa a todas las mujeres que no se dejaron apagar, y con cada nota le recuerda algo que el mundo a veces olvida, que el poder de una mujer no está en su voz, sino en lo que hace cuando la intentan silenciar. Esta no es solo la historia de Karol G, es la historia de cada mujer que un día decidió levantarse. Ser mujer no es ser débil, es ser resistencia pura, es sonreír con el alma rota, es seguir bailando en medio del fuego. Así que mírate, mira lo que has superado y entiende esto. No tienes que ser perfecta, solo tienes que ser valiente. Porque el mundo cambia cuando una mujer deja de pedir permiso y empieza a creer en su propia voz. Ser tú misma siempre fue tu mayor acto de rebeldía. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te inspiró, compártela y suscríbete para más contenido que celebra el poder que llevamos dentro.